comunicación y sincronización de procesos. Ya hemos determinado lo que es un proceso, justamente hemos visto en el tema anterior de qué forma se planifica su ejecución en el procesador. Ahora vamos a darnos cuenta que los procesos, a veces no importa que estén planificados en la cola de listos, pueden de alguna manera competir para poder acceder al recurso, que es el procesador, y de alguna manera estos tienen que comunicarse y sincronizarse. Los procesos que van a ejecutarse en forma concurrente se clasifican en dos: los independientes y los cooperantes. Un proceso independiente es aquel que no necesita ayuda de otro, y un proceso cooperante es cuando de alguna manera es una operación secuencial entre varios de los procesos y necesitan unos de otros. Es como hacer una tarea primero, luego la segunda, luego la tercera. Entonces son procesos que van a comunicarse o van a sincronizar su trabajo. Si son procesos independientes o cooperantes, va a haber una serie de interacciones entre ellos. Las interacciones pueden estar motivadas porque comparten algo o porque compiten por algo, ya sea un recurso físico o un recurso lógico. Por ejemplo, dos procesos totalmente independientes podrían competir por el acceso a disco. Y si están tratando de acceder al mismo espacio de disco, entonces va a haber algún tipo de problema y se tiene que crear algún acceso ordenado para que no haya este conflicto. O también se puede dar por una interacción motivada cuando los procesos se comunican o sincronizan entre sí. Como les decía, primero viene A, luego viene B y luego viene C. Entonces, estos procesos están sincronizando, comunicándose para que pueda funcionar de esta manera y no sea B o B a C, sino que se ejecute A, B, C, por ejemplo. Entonces, los sistemas operativos, para poder establecer los mecanismos que permitan esta comunicación y sincronización, utilizan algo que se llama IPCs, comunicación entre procesos. En el caso de Windows, estos se llaman LPCs, Local Procedure Calls. Hablemos de las condiciones de competencia. No es tan simple como vemos que puedan comunicarse los procesos y crear un cierto orden o sincronizarse. Vamos a ver que de alguna manera los procesos tienden a competir cuando son concurrentes, cuando se ejecutan al mismo tiempo. Veamos un ejemplo bastante simple de un código que está hecho en C, pero no va a ser nada difícil entenderlo desde el punto de vista Java. Tenemos una función primos con un parámetro de entrada inicial y un parámetro de salida de rango inicial y final. Tenemos un rango en el cual se van a sumar los números primos. ¿Cuántos números primos existen en ese rango? Entonces, la función es bastante simple. Desde el inicio hasta el final tenemos que sumar los números primos llamando a la misma función recursivamente. Si mandamos a ejecutar dos veces, tenemos aquí primos del 1 al 5000 y mandamos la función primos del 5001 al 10000, ¿cuál sería el resultado? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál sería el resultado? Los números. Por favor, un segundo, por favor. Ahora sí, ¿me pueden contestar? ¿Cuál sería el resultado? Los números primos del 1 al 10.000. Sí, si pensamos secuencialmente, sí. ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quieren hablar? ¿Ni idea? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Lo que va a suceder es que en esta operación que dice números primos es igual a números primos más 1, es la que va a contar los números primos del 1 al 10.000, lo que va a ocurrir es que internamente se van a ejecutar instrucciones de máquina. Esto es un código de un lenguaje de alto nivel. Entonces, lo que se va a ejecutar internamente es un lenguaje de bajo nivel. Para hacerlo más simple, esto traducido en assembler sería load num primos add 1 store num primos. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Ok, si mandamos dos veces esto, es decir, números primos del 1 al 5000 y números primos del 5001 al 10.000, lo que va a ocurrir es que van a aparecer o dos hilos o dos procesos. Vamos a suponer que son dos hilos. Y la primera, simplemente para esta línea, num primos igual a num primos más 1, va a ejecutar load num primos add 1. Y va a haber un cambio de contexto. Y en el cambio de contexto, la hebra 2 va a cargar load num primos add 1 store num primos. Otra vez hay un cambio de contexto y esta va a almacenar num primos. ¿Cuál sería el valor de num primos, suponiendo que estemos empezando en 1? Num primos está igual a 1. ¿Cuál sería el resultado al finalizar esto? 2. 2. ¿Qué opinan los demás? Fíjense que aquí aparece un add 1 y aquí aparece un add 1. Si hemos empezado en 1, ¿cuánto tendríamos? Vamos, hay 37 alumnos y no sé si uno solo está entendiendo. Num primos está con 1. Aquí hay un add 1, aquí vuelve a cargar num primos, suma 1 y almacena num primos. ¿Cuál es el valor final de num primos? Disculpen, que num primos es un recurso compartido entre los dos hilos. Sí, En ese caso, 3. 3. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Vamos a ver otro programa. Bueno, primero, el resultado sería 2. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Alguien me puede El, decir por qué? el primer hilo no guarda el resultado. Ok. El primer hilo no guarda el resultado. Si vemos, este carga la variable num primos y num primos es igual a 1. Luego lo suma 1, significaría 2. Pero hay un cambio de contexto. Esta vuelve a cargar num primos, así que vuelve a cargar 1. Le suma 1, se vuelve 2. Almacena num primos, ahora es 2. Hay un cambio de contexto y esta almacena num primos, pero almacena la misma. Así que se queda en 2, no en 3. Esto es lo que ocurre cuando hay concurrencia, cuando están compitiendo por recursos. Uno piensa que va a trabajar en forma secuencial, pero no funciona así. ¿Está bien? Entonces aquí les explica justamente por qué se está dando eso. Se llama data race o race condition o competencia por datos. Ahora analicemos en un ejemplo esta situación, pero con un ejemplo más simple. Vamos a poner el suma. Vamos a maximizar para que se pueda ver mejor. ¿Alguien me puede decir qué hace este código? Primero vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Y vamos a eliminar esto.
Vamos a ponerlo más simple. ¿Qué es ese código? Olvídense del Kobe Game, no importa. Ignórenlo. ¿Qué haría el código? Suma 10 veces 1 al total. Ya. Y si lo mando aquí 2 veces, ¿cuál debería ser el resultado aquí? 20. 20, ¿ok? Probemos. Eso es lo que la lógica nos dice. Vamos a ejecutar. Y el resultado aquí nos da... Luego les explico de qué trata. Veamos el resultado. 23. Bueno, hay 3 procesos, no son 2. Hay 3 procesos. A ver, a ver. Sí, aquí abajo estaba otro. Bien. Ahora son 2. Verificado, ¿verdad? Veamos. Su compañero dice que debería dar 20. Nos da 16. Pues lo vamos a ejecutar. Tal vez algo ha sucedido. 20. Ok, coincide. Veamos una tercera vez. 18. Una cuarta vez por si acaso. ¿Qué ha sucedido? Si volvemos a ver el código, ¿por qué no sale 20 en las 4 veces que hemos hecho correr? Vamos a ejecutar ahora, tal como ustedes están acostumbrados a ver una ejecución de un código, secuencialmente. ¿Está bien? Entonces, lo primero que ocurre es que se va a ejecutar. Aquí el puntero nos muestra en dónde se está ejecutando. Se va a inicializar la variable global total en 0 y luego va a la función principal. Y en la función principal ejecuta una vez suma 10. Fíjense que aquí se ha creado el proceso suma 10. Vemos el siguiente y se va a ejecutar el segundo proceso suma 10. Aparece el segundo proceso en esta parte. En true aparece el que está activo y en false el que está inactivo. No está, obviamente solamente tiene que haber uno en true porque está en el vamos a ir concurrente. Deme un segundo, voy a hacer la ventana. Ok, sigamos ejecutando. Luego se va a ir a mostrarnos la suma, si es que termina los 2 procesos anteriores. Como no termina los 2 procesos anteriores, va a switchar entre el proceso al proceso que necesita. Aquí está el proceso 1 y por aquí está el proceso, vamos a tratar de abrirlo un poco más, el proceso 2. ¿Ok? Saltamos y se ha saltado el proceso 1. Ha entrado al proceso 1. Aquí está la variable local i. En este lado va a estar la variable global suma. ¿Está bien? Aquí nos muestra la consola o la pantalla donde va a salir el resultado. Aquí está la variable global total, la variable local i. Veamos el siguiente. Ejecuta un for de 1 al 10. ¿Sí? Y nos va a mostrar, este otro es, nos va a mostrar el ciclo. Este en 1, el total está en 1, otra vez genera el ciclo, la variable global local está en 2, la variable global está en 2. Solo está ejecutando el proceso 1. 3, 3, 4, 4, 5, 5, etcétera, etcétera. Entonces ahora llega al 10. Va a llegar la variable global, local, perdón, a 10 y la total a 10.
Y como se ha generado el ciclo y es menor o igual a 10, ya no va a ejecutar otro ciclo, ¿sí? Entonces, comprueba, 11 no es menor o igual a 10, así que se sale. Y se salta al segundo proceso. Podemos ver ahora que el segundo proceso ejecuta otra vez los valores. Bueno, algo he hecho mal. Otra vez veamos. Presionar el otro botón. Ya se crean los procesos y vamos a ir viendo. 2, 2, 3. El primer proceso está ejecutándose. El segundo proceso no va a entrar. Entonces está en 4, 4. 5, 5. No, algo está sucediendo. No está generando secuencialmente. Porque la idea es que primero acabe este y luego pase este otro. Eso es lo que secuencialmente pasa. Pero, ¿qué sucede con nuestro código? Nuestro código tiene algo que se llama concurrent begin. Concurrent begin implica que se van a ejecutar todo lo que esté dentro de las llaves en forma concurrente. Entonces, alguno de estos va a quedar inestable. Fíjense que aquí tenemos totales igual a total más 1. Es lo mismo que el número de primos es igual a número primos más 1. Entonces, internamente se va a dividir en load, add y set. Y va a quedar inestable. Es por eso que cuando ejecutamos, mucha coincidencia sería que de 20, ¿no? A 18. ¿Qué significa esto? El 1 y el 2 y cómo van intercambiando estos procesos. Fíjense que aquí tenemos una llamada al sistema llamada whichproc para decirnos cuál es el proceso. Cout es la forma en la cual se utiliza en C, en ANSI C, la forma de mandar a la consola. Es console out. Entonces ahí se está redireccionando whichproc. Y lo mismo aquí, le estamos diciendo suma es igual a total. Estamos mandándolo para imprimir. Entonces cuando ejecutamos, este whichproc nos va a mostrar qué proceso estamos ejecutando en ese momento. Y va a coincidir el número que aparezca, el proceso 1 y el proceso 2, cómo aquí van a ir intercambiando su trabajo. 1, 1, 2, 1, ¿no? Y cómo van a ir aleatoriamente ganándose uno a otro y va a tener un resultado. O sea, cuando hablamos de forma secuencial debería aparecer 10 unos y 10 dos. Es lo que no está queriendo funcionar. Vamos a ver. Vamos a hacer el seguimiento de la consola simplemente y vamos a ver. 1, 2, no, está mal. Esto ahora sí está bien. Fíjense, este era el botón, no era este otro. Más rato lo he mezclado. Puro 2. Aquí si vemos, el proceso 2 está en 9 ya. El total está en 9. Si vemos el siguiente, ahora está en 10 y el total está en 10. Cuando este se pone 11 va a ser un cambio de contexto. Y va a pasar a este. Pero revisemos aquí. Solo se ha ejecutado el proceso 2. Continuamos. Y solo estamos ejecutando el proceso 1. Y el total está acumulando como debería ser. Es decir, como se ha entendido inicialmente. Suma 20. Y no importa cuántas veces hagamos correr. Cuando corre secuencialmente, siempre va a correr primero un proceso y luego el otro. Y el resultado va a ser el que esperamos. Eso es programación secuencial, a lo que ustedes están acostumbrados. Es la lógica que tienen para poder ver los códigos. Pero si hacemos correr concurrentemente, vemos que se ejecutan en cualquier orden, aleatorio, están ganándose. Y el resultado no va a coincidir. A menos que simplemente sea una coincidencia, pero no un resultado que siempre se va a esperar. 19. Otra vez.
19, ¿no? Entonces no da 20. Secuencial versus concurrente. ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la variable total no quede inestable? ¿Cuál sería el código crítico que tenemos que proteger en este código? ¿Cuál es la línea de código o las líneas de código que tenemos que proteger? La actualización del total. Esta parte. ¿Sí? Sí. Vamos a crear una variable, de momento no necesitan interiorizarse en esto, de tipo semáforo, y le vamos a decir que va a tener el valor 1. ¿Sí? Y como tenemos que proteger esta zona, vamos a protegerlo con dos funciones, una que se llama wait, claro está, ahora sí. Vamos a proteger el código crítico y al salirnos del código crítico vamos a desprotegerlo. ¿Está bien? Una variable, un mecanismo que estamos creando y vamos a proteger la entrada y la salida del código crítico. Estamos incrementando algo en la programación concurrente. Lo compilamos y lo ejecutamos. Ahora vamos a ver que se va a seguir ejecutando en forma concurrente. Y la prueba es esto, ¿no? Distintos procesos aleatoriamente ejecutados. Pero el resultado va a ser 20. Volvemos a ejecutar, tal vez ha sido una coincidencia, distinto orden de ejecución, resultado 20. Una tercera vez. Acabamos de controlar la concurrencia adecuada de los procesos y no generar una secuencialidad. Vamos a aumentarle una función suma 10 y el resultado ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? 30. ¿Cuál es el resultado? Si estamos haciendo coser 3 veces suma 10, 30. 30. Fíjense el orden en que se ejecutan. No es secuencial. 30. Ya está controlado. Ahora la concurrencia de n procesos se va a controlar. No importa cuántos hagamos correr, se va a controlar. Está empezando 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1. Fíjense, el orden es totalmente aleatorio y no se repite. El resultado nos va a dar 30. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? De manera resumida. Un código cualquiera, sin ningún tipo de control, ejecutándose concurrentemente, nos da un resultado no deseado, porque el código que tenemos que proteger, donde se actualiza la variable global, no tiene ningún tipo de protección. Si utilizamos algún mecanismo que guarde de alguna manera este código crítico, se logra la concurrencia y permite que tengamos el resultado esperado. ¿Una duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Esto se llama problema de la sección crítica. Justamente ese código, esa línea de código que hemos protegido es nuestro código crítico, nuestra sección crítica. Y la idea es que tengamos alguna forma de control, una entrada a la sección crítica, una ejecución del código de la sección crítica, que pueden ser muchas líneas, no necesariamente va a ser una sola línea, y una salida de la sección crítica. Ahora bien, para resolver esto, o sea, tener una entrada a la sección crítica y una salida a la sección crítica, se tienen que cumplir 3 requisitos. El
Primero es la exclusión mutua. Si un proceso está ejecutando código de la sección crítica, ningún otro puede hacerlo. Progreso o ausencia de postergación innecesaria. Si ningún proceso está dentro de la sección crítica, la decisión de qué proceso entra a la sección se va a hacer en función de quienes quieren entrar y la competencia establecida. Y la última, espera acotada, entrada garantizada o ausencia de inanición. Se tiene que garantizar que no importa cuánto tarde, todos los procesos tienen que ejecutar la sección crítica. Vamos a ver una simulación para entender lo de la sección crítica. Hemos visto con el código, pero vamos a verlo con una simulación. Es un código en Java. Pero un applet de Java y lo he adaptado para que funcione con una función main. Aquí tenemos el código que nos interesa. Entonces, tenemos tres procesos. ¿Sí? Tres procesos y una variable de control que se llama mutex. Cuando está en 1, significa que está disponible. Y si está en 0, no está disponible el acceso a la sección crítica. Empecemos con el primero. Se pinta de azul cuando es sección no crítica. Se pinta de rojo cuando es sección crítica. Y se va a seguir ejecutando n veces. Es fácil. Cuando está en la parte azul no crítico, se va a poner en verde. Y cuando está en el rojo, la sección crítica se va a poner en rojo. Y la variable ha cambiado el valor, de 1 a 0. Bastante fácil y bastante de entender. Cuando es un solo proceso no tenemos ningún inconveniente. Ejecutamos un segundo proceso a la vez. Fíjense ahora que cuando un proceso está ejecutando su sección crítica, la parte roja, el otro no puede hacerlo. Es decir, se están turnando. En este momento no parece que hubiese un turno, sino parece una sincronización. Ninguno ha coincidido. ¿Qué sucede si agrandamos la sección crítica de este proceso? Ahora veamos. Se va a dar cuenta que uno de ellos se detiene esperando que el otro ejecute su sección crítica. Se va a notar mejor con un tercer proceso. Fíjense cómo el proceso 2 se ha detenido, el proceso 1 se ha detenido, el proceso 0 se detiene. O sea, los tres se están turnando de alguna manera para entrar a la sección crítica, que es común para los tres. Es su variable global. Esto se llama sincronización y comunicación de procesos. Vamos a aprender métodos para hacer esto. De que las secciones críticas estén controladas, de que las secciones críticas deban ser accedidas de una forma sincronizada y no al mismo tiempo por los tres o por los dos. Porque si sabemos que si no se controla el acceso a la sección crítica, tenemos resultados inestables. Entonces yo puedo agrandar más las secciones críticas de mis procesos. Y fíjense qué va a suceder. En algún momento no se va a llegar a cumplir las tres condiciones. Está funcionando todavía. Los tres procesos se ejecutan. Cada uno de ellos tiene que esperar de alguna manera mientras el otro esté ejecutando la sección crítica. Veamos. Cuando empezamos a agrandar las secciones críticas. ¿No? Aún ahí funciona. Está funcionando, aun cuán grandes sean las secciones críticas de cada uno de ellos. Veamos, tratemos de llevar a los extremos esta simulación. Todavía funciona. Los tiempos de espera son mayores, pero todavía funciona. Veamos ahí.
El proceso 0 tiene una sección crítica muy grande. El 1 y el 2 esperan demasiado, pero se sincroniza. Aquí no está ocurriendo inanición, es decir, alguno de los procesos no puede entrar. Vayamos hasta los extremos de los tres procesos. Aún se sincroniza. Y ninguno de los tres procesos está ejecutando al mismo tiempo la sección crítica. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, hemos entrado al mundo de la concurrencia y hemos visto que la concurrencia es muy diferente a la secuencialidad. Secuencialidad es la que estamos acostumbrados a ver en nuestros códigos. Y los ejecutamos de esa manera, hasta por nuestra propia lógica. Es un poco difícil de entender que los procesos en la práctica no son secuenciales, sino son concurrentes. El procesador no los trata en forma secuencial, los trata en forma concurrente. Pues necesitamos controles que nos permitan hacer que esto funcione. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. Se han realizado varios intentos para arreglar esto, para permitir que estos mecanismos funcionen. El primero es inhabilitación de interrupciones. A nivel de hardware, todos los dispositivos se comunican con el procesador mediante interrupciones. Si yo muevo el puntero, me imagino que se puede notar que mi puntero del ratón se está moviendo, estoy interrumpiendo al procesador en cualquier tarea que esté haciendo. Si yo muevo el teclado, estoy interrumpiendo al procesador en cualquier tarea que esté haciendo y le permite atenderme. Entonces, si está ejecutando algo, yo muevo el teclado, tiene que atenderme. Yo muevo el puntero, tiene que atenderme. ¿Qué pasa si inhabilito todas las interrupciones? Nada haría caso. Entonces, corre un riesgo de que un proceso pueda ser un ciclo infinito y que el procesador se quede colgado y la máquina, el sistema operativo, se quede colgado. Así que esta opción, este primer intento, no es buena. Un segundo intento, si ven un código aquí, es variables de bloqueo. Voy a manejar turnos y le digo, si el turno le corresponde, voy a entrar a la sección crítica. Si el turno no le corresponde, no voy a entrar a la sección crítica. Y cuando salgo de la sección crítica, cambio el turno. Entonces estoy alternando entre dos procesos, pero solo son dos. Si quiero 10 procesos, debería manejar 10 valores. ¿Y cómo genero eso? ¿Una secuencialidad? Estaría forzando la secuencialidad porque le daría el turno 1. El 1 va a habilitar al 2, el 2 le va a habilitar al 3, el 3 le va a habilitar al 4. ¿Dónde está la concurrencia? Podemos generar una alternancia estricta, como les decía. Genero, cuando es una generalización de la anterior, genero un vector, un arreglo que pueda tener distintos tipos de valores. Y en función del valor, uno de ellos va a estar en true y los demás van a estar en false. Entonces, el que tenga la llave, el que esté en verdadero, es el que puede entrar a la sección crítica. Pero si estoy haciendo un while con un ciclo, lo más probable es que también estoy generando una alternancia estricta. Primero el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, y no hay concurrencia. Entonces, se han buscado diferentes alternativas, que hay una solución que mezcla las dos anteriores y que funciona. Funciona, donde manejamos de alguna manera los turnos y la alternancia estricta. Este código funciona. Entonces, se han hecho N intentos. Este otro es con ayuda del hardware. ¿Se acuerdan que una línea de código donde decía num primos es igual a num primos más 1 se podía traducir en assembler como load, la variable num primos, add 1 y luego store, perdón? Se puede manejar macros en
assembler de tal forma que en la macro yo pueda ejecutar una función macro como si fuese indivisible, como si no tuviese código por dentro, que no tuviese que dividirse. Por ejemplo, le puedo llamar test en set, TS, y le paso un registro y le paso una variable. Deshabilita interrupciones, carga el primer registro, le suma 1, almacena esa variable. Entonces puedo hacer varias cosas adentro en algo que es indivisible. Funcionaría. El problema es deshabilitar interrupciones. Este es un gran riesgo. Entonces, en pseudoassembler sería algo como esto. Entonces, no es aconsejable. Vamos a ver 3 métodos para poder manejar la concurrencia. El primero de ellos se llama semáforos y vamos a trabajar con esto a partir del día miércoles. ¿Está bien? Es el código que he colocado aquí. Si ustedes se fijan bien, he creado un semáforo llamado S y le he puesto un valor 1, que para mí es verde. Entonces, ¿qué significa? Que el semáforo esté en verde y que cualquiera puede entrar para ejecutar. Y cuando salgo, lo estoy poniendo en rojo. Pues vamos a aprender un poco sobre esto, las clases siguientes, y vamos a ver que existen, aparte de los semáforos, otros mecanismos, como los monitores o el paso de mensajes. Eso lo dejamos para la siguiente clase. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido bien?